Vamos a ver integrando la palabra a mi vida. Miren, la palabra opuesta a integración es segregación. O sea, que segregación tiene un comportamiento de que en el trabajo usted es de una manera. En la iglesia eres de otra manera. Esa es segregación. En la vida sexual eres de otra manera. Con tu familia eres de una forma. Con tus tíos, con la nuera, con los cuñados eres de otra forma. Cuando tú tienes un tipo de vida así, tienes un tipo de vida segregada. Cuando enfrente del teléfono, ¿verdad? Tienes un tipo de comportamiento, miras unas cosas. Cuando estás con las demás personas, miras otras cosas. Entonces, eso es segregación, que no estamos integrados. Entonces, cuando nuestra vida no está integrada, ¿cómo la tengo que integrar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer en mi vida para que mi vida sea la misma aquí, en la iglesia, en la casa, donde quiera que yo vaya, mi vida sea la misma? ¿Sabes? Jesús quiere que tú vivas una vida integrada. El mundo no, pero Jesús quiere que tú tengas una vida en integración. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede suceder eso? Número uno, hay personas que he escuchado y que dicen, es que yo no voy a cambiar, pastor. Bueno, el asunto aquí es el deseo. ¿Tú tienes el deseo de tener una vida integrada? ¿Tú tienes ese deseo en tu corazón de que tu vida sea una vida integrada? Porque no vas a cambiar, no va a suceder en tu vida si tú no tienes el deseo. No te vas a convertir en un hombre de la palabra o en una mujer de la palabra si no tienes el deseo de hacerlo. Ahí al que le tocó leer el Salmo 119, versículo 20, ¿qué dice la Escritura? Siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. En otras palabras, la prioridad número uno de su vida es conocer las ordenanzas de Dios. Eso es lo que David está diciendo. Quiero conocer tu palabra. Donde quiera que esté, quiero conocer tu palabra. Hay personas que en el trabajo tienen una actitud. En la iglesia tienen otra. ¿Qué sucedería si usted en su trabajo quiere conocer a Dios? Que la integridad en su vida sea la misma donde quiera que usted esté. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lograr integrar la palabra a mi vida? ¿Cómo lograr integrar la palabra a mi vida? Esa es la pregunta muy importante para mí. Y lo primero que tú tienes que hacer, vamos a ver como unas 4 o 5 cosas que vamos a ver cómo integrar la palabra a mi vida. Y la primera es que yo debo construir mi vida sobre ella. Construya su vida sobre la palabra. Eso es lo primero que tú tienes que hacer para integrar la palabra a tu vida. En otras palabras, haces lo que el fundamento está en tu vida. ¿Cuál es el fundamento en tu vida? ¿Es la Biblia? Cuando la Biblia es el fundamento en tu vida, tu estructura es sólida. Fíjense lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 7, versículo 24, y acuérdense de escribir lo que está en las líneas en sus folletos. Mateo 7, 24, ¿qué dice? Construyendo mi vida sobre ella. Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. O sea que cuando usted construye su vida sobre la roca, sobre la verdad nunca cambia. Eso es construir tu vida sobre la roca, construir tu vida sobre la verdad. Pero las opiniones
de las personas sí cambian. Cuando construyes tu vida sobre la arena, es construir tu vida sobre las opiniones de las personas, de la sociedad, lo que ella diga, lo que él diga, como lo diga, lo que diga la moda. Entonces, cuando tú construyes tu vida en esa dirección, estás construyendo sobre la arena. Pero cuando construyes tu vida sobre la verdad, y cuando vienen los vientos, las tormentas, cuando los problemas vienen a tu vida, cuando viene la enfermedad, cuando las pruebas vienen a tu vida, las tentaciones, los momentos difíciles, ¿saben qué hace la verdad en su vida? Te mantiene fuerte, te mantiene estable. Eres un barco en una tormenta y que te mantienes estable, te mantienes firme. Pero por otro lado, cuando construyes tu vida sobre la arena, sobre las opiniones de las personas, sobre lo que está de moda, estás construyendo sobre la arena y el matrimonio se derrumba. La vida superficial que tenías financiera se derrumba. Ayer estuve escuchando una conversación de una persona que esta semana que pasó les hablaron a todos en su trabajo, tuvieron una junta, eran 10 personas que tenían hasta 30 años trabajando ahí, o 10 años, perdón, trabajando ahí, y le dijeron, este es el último día que tienes seguro médico, que tienes trabajo, que tienes todo, mañana se acabó. Y uno de ellos empezó a decir, ¿pero cómo? Si yo tengo muchos compromisos, tengo muchas deudas, tengo que pagar. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Cuando construimos nuestra vida sobre lo que ganas, eso se acaba. Mañana se acaba nuestra vida. Así que hay bases sobre las que no son confiables. Bases sobre las que tú no debes de construir tu vida. Y este es el siguiente slide. Y la primera es la cultura popular. Sobre lo que tú no debes de construir tu vida, bases no confiables, es la cultura popular. O sea que tú haces lo que todo el mundo está haciendo. Es común, así que yo lo hago. El problema con esto, hermanos, lo que es popular hoy en día, mañana no lo va a ser. Lo que está de moda ahorita, mañana no va a estar de moda. Así que el fundamento está cambiando constantemente. En el libro de Éxodo, yo sé que no está en sus folletos, pero lo voy a leer en la escritura. En Éxodo 23:2 dice, no seguirás a la multitud para hacer el mal. Porque la multitud hace las cosas mal muy a menudo. La multitud está construyendo su vida sobre arenas movedizas. La segunda cosa sobre la que no debes de construir, o la base no confiable que tú no tienes que construir tu vida, es sobre la tradición. Muchas personas construyen sus vidas en la tradición. En otras palabras, lo hago porque siempre lo he hecho. Y eso es un razonamiento circular. Lo hizo mi abuelo, lo hizo mi papá y yo también lo voy a hacer. Hay cosas que son buenas, que se hacen, ¿verdad? Y que se hacen una tradición porque son buenas, pero las tradiciones también desaparecen. Así que no construya su vida sobre la tradición. En el libro de Marcos capítulo 7 versículo 8, Jesús le dice este discurso a estos líderes religiosos, le dice, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. La siguiente cosa sobre la que no tienes que fundar tu vida, la siguiente base no confiable es la razón. O sea que todos necesitamos tener razón.
Pero a veces la razón no es razonable. De hecho, Dios nos dio la capacidad de razonar. Pero a veces lo que tú piensas no es, aunque tú lo estés razonando, no es lo correcto. Fíjese lo que dice en el libro de Proverbios 16:25. Dice Salomón, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Hay personas que dicen, estoy pensando, yo sé que si me caso con esta mujer o con este hombre, yo sé que la voy a hacer, me va a ir bien. Empiezas a razonar y tu razonamiento te dice que sí. Si agarro este trabajo, me va a ir muy bien. Pero no todo lo que tú estés razonando es correcto. Muchas veces los trabajos te ponen el sueldo, el tamaño del sueldo, muy grandote, pero no te dicen todas las responsabilidades que tienes que hacer, que incluso ni hasta el domingo puedes ver a tu familia. La otra cosa, hermanos, sobre la que no tienes o no debes de basar tu vida es sobre la emoción. Cuando construyes tu vida sobre los sentimientos, si ese día yo me siento bien, es que las cosas van a estar bien. Pero si yo me levanto y me siento mal, es que las cosas van a estar mal. No construya su vida en esa dirección, sobre lo que usted siente o cómo se siente. Porque los sentimientos son algo que te mienten todo el tiempo. Es que yo me siento muy bien en esta iglesia, pero estoy tratando esta otra. No es en base a lo que usted esté sintiendo. Los sentimientos son altamente desconfiables. Si usted construye su vida simplemente basada en emociones, solamente existe una palabra para eso y se le llama inmadurez. Eso déjenselo a los jovencitos, a los niños, déjenle a los jovencitos esa parte de la inmadurez, pero a nosotros, los maduros, la madurez y la sabiduría es cuando actúas de acuerdo a tus valores, a tus convicciones, de acuerdo a lo que está bien, no de acuerdo a lo que sientas. Honey, este día siento que no eres mi esposa. Ay, ¿verdad? Pues lo van a ir a mandar a dormir al garage o lo van a mandar a dormir allá afuera. No puedes crear un matrimonio basado en lo que tú sientes ahora. No, pero este día, ahora sí me siento muy bien, esposa, te quiero mucho. No es así. La Biblia en el libro de Jueces, capítulo 21, dice, en esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Ahora vámonos, hermanos, a la segunda parte, integrando la palabra a mi vida. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo integro este libro a mi vida? Bueno, lo segundo que yo tengo que hacer es alimentarme de ella. Alimentarme de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros comimos este día? Pues todos, ¿no? Y unos comieron una comida, otros comieron, pero todos comimos. ¿Por qué? Porque este cuerpo necesita el alimento físico, la energía física para seguir existiendo, ¿verdad? Seguir teniendo esa dinámica, esa energía, ese calor, lo que el cuerpo necesita para la vida. Pero así también nuestro espíritu necesita el alimento espiritual. ¿A quién le tocó por ahí en la escritura de Colosenses 3:16? Dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Toda la riqueza que hay en esta palabra que tiene que estar en mí, dentro de mí. O sea, yo aplicando la palabra a mi vida. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Cómo te alimentas de la palabra? Y ustedes tienen 5 cosas, cómo alimentarnos de la palabra. Y la primera palabra que ustedes van a agregar es recibirla.
Así que apunten la palabra, cómo te alimentas de la palabra. Lo primero que tú tienes que agregar ahí es recibirla. Recibes la palabra. Hay un pasaje de la Escritura que dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Así que en este día tú estás oyendo la palabra de Dios. Esa cámara está grabando la palabra de Dios. Así que lo que yo tengo que hacer es oír la palabra de Dios. Por eso estoy aquí en este lugar oyendo la palabra de Dios. ¿Cómo me alimento de la palabra? Bueno, la segunda cosa que yo tengo que hacer es leerla. Leer la palabra de Dios. Así que primero yo la escucho y luego la leo. ¿Por qué cree usted que Dios nos dio este libro? El libro no nos lo dio Dios para que usted lo tenga ahí en el librero donde tienes más libros, o solamente nada más esté abierta la Biblia por ahí en algunos capítulos. Dios nos dio este libro para que lo escuchemos, para que lo leamos. Y la tercera cosa es investigar. Lo investigo. Investigo la palabra de Dios. Así que se consiguen una de esas Biblias de estudio para poder investigar la Escritura. La cuarta parte, hermanos, es reflexiono o reflexionar sobre la palabra de Dios. Y la quinta es recordarla. Hay una diferencia entre recordarla en tu mente y recordarla en tu corazón. Aquí está hablando de memorizarla, de memorizar las Escrituras. Si solamente yo la memorizo en mi mente, no es suficiente. Necesito mi corazón. Necesito memorizar la palabra en mi corazón. Compartirla con otras personas. Actuar y vivir de acuerdo a la palabra. Ahora, hermanos, vamos a seguir viendo cómo lograr integrar la palabra a mi vida. Y la tercera cosa que yo tengo que hacer en mi vida, cómo lograr integrar la palabra a mi vida. La tercera cosa que tengo que hacer es que tienes que vivir en la palabra de Dios. Tienes que vivir en la palabra de Dios. No solamente necesitamos la comida física, necesitamos la comida para el alma, que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que establece las normas morales, los códigos morales a nuestra vida. Es lo que le da valor a nuestra vida. Es el estándar por el cual nosotros tomamos las decisiones de todas las cosas que enfrentamos en la vida. En la vida tú tienes que construir tu vida sobre algo. Tus decisiones las vas a hacer sobre algo. Y ahí es cuando estamos hablando de la palabra de Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 1, ¿qué dice? En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué significa esto? Significa que mi vida es una vida de bendición y que no debes de construir tu vida sobre el consejo del mundo o cómo el mundo piensa o lo que el mundo te está diciendo que tienes que hacer o el programa de televisión que te dice haz esto, sigue tu vida de esta manera. Cuando tú meditas sobre la palabra de Dios, cuando tú construyes tu vida sobre la palabra de Dios, es la única que te va a dar esperanza en la crisis. Es la única que te va a dar el apoyo cuando estés en desesperación.
Es la única que te va a dar la fuerza cuando estés débil. Es la única que te va a dar la sabiduría cuando estés confundido. Es la única que te da la orientación cuando perdiste la brújula. Es la palabra de Dios la que te da la fortaleza para resistir la lucha contra la tentación. El Salmo 119, versículo 11, lo voy a leer de nuevo. Dice: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Esa es la razón, hermanos, de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Mateo capítulo 4? Jesús estaba en el desierto, ¿verdad? Y si tú vas a Jerusalén, ese lugar lo ubican en Palestina, en este país de Palestina. Y lo ubican cerca de la ciudad de Jericó. Es una montaña o un cerro grande y es desierto, se miran puras piedras. Y ellos dicen que ahí fue donde Jesús fue tentado por Satanás. Y es un monasterio ortodoxo. Y hay unos monjes ortodoxos que están a cargo de este monasterio. No miras ni un árbol, no hay nada. Bueno, ahí es el lugar donde ellos creen que Jesucristo fue tentado. Pero la pregunta aquí, ¿qué fue lo que usó Jesús para repeler la tentación? Esto, la palabra de Dios. No le dijo a Satanás: espérate, déjame busco en qué dice aquí el Salmo 91. No. Jesús se la sabía de memoria. Jesús estaba meditando sobre la palabra de Dios cada día. Dos cosas más, hermanos. ¿Cómo lograr integrar la palabra en mi vida? Y la cuarta cosa que ustedes van a apuntar en su folleto es creciendo en ella. Creciendo en ella. Creciendo en la palabra de Dios. Es como una semilla. Levante su mano. ¿Cuántos de ustedes sembraron chiles, tomates, cebollas o todo eso? Levante su mano. Bueno. Vamos a tener bastantes, yo creo, para el campamento, ¿no? A ver cómo nos va con todos esos vegetales que tienen por ahí. ¿Qué sucede, hermanos? Es muy interesante la semilla. Es muy interesante este pasaje de la Escritura. Pero me gustaría que leyeran el Salmo 119, versículo 18. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Ábreme los ojos. ¿Por qué? Porque los tenemos cerrados y usted no los quiere abrir. Tenemos que acudir a Él para que Él abra esos ojos que no se quieren abrir. Ahora, en esta historia que Jesús la cuenta en Lucas capítulo 8, versículo del 4 al 15, Él habla de un sembrador. Y que salió, agarró su semilla y la empezó a tirar, ¿verdad? A desparramar. Y cayó en 4 diferentes suelos. Y la semilla es la misma. Lo que es diferente es el suelo. ¿Y qué quiere decir con esto? Pues que una semilla cayó en terreno duro. Por ahí va a decir la primera parte, ¿verdad? La semilla que cae en terreno duro. ¿Qué es caer en un terreno duro? Es una mente cerrada. Eso es lo que representa. Es una mente que no le da la oportunidad a Dios de hablar con esa persona. Cuando tu mente está cerrada, cuando tu corazón está endurecido, no estás dispuesto a escuchar a Dios. Cuando tú le dices a tu hija, a tu hijo: mira, mi hija, mi hijo, ese novio, esa novia, no te conviene. No te va a oír. No te quiere oír. Es exactamente la misma actitud que el individuo toma con Dios. No quiere escuchar a Dios. No quiere nada con Dios.
no quiere escuchar lo que Dios tiene que decirle, aquello por lo que tiene que tomar la decisión. ¿Por qué? Porque ya en su mente esa persona ya tomó su decisión. Así que, ¿cuál es la acción? Cultivar una mente abierta a Dios. Abra su mente. Pero a Dios no se la abra a las cosas equivocadas de la vida. Ábrale su mente a Dios. La parábola del sembrador menciona otro tipo de terreno, ¿verdad? Y es un terreno poco profundo. Y el terreno poco profundo es una mente superficial. O sea que puedes ir a la iglesia y puedes decir, ese sermón me motivó. Sales y como si nada hubiera cambiado en su vida. Te entusiasmó, te motivó, pero solamente fue emoción. Te mueves impulsivamente. ¿Cuál es la corrección? Dedicar tiempo a la palabra de Dios. Vivir un cristianismo superficial, no eres feliz. No eres feliz porque la Escritura dice, Dios dice que a los tibios los vomito de mi boca. O eres frío o eres caliente. El tercer terreno que está hablando Jesús en esta Escritura es un terreno espinoso. O sea, una mente preocupada. El dinero, el ajetreo, el empleo, todas esas cosas, las espinas de todas esas cosas te ahogan, te preocupan, te depresionan. Todos los círculos en tu vida están ocupados. Y por eso muchas personas no pueden escuchar a Dios, porque están ocupados en otras cosas. La semana pasada estuvieron en la feria, esta semana, quién sabe dónde estén, pero están ocupadas haciendo otras cosas, menos lo que tienen que hacer con respecto a Dios. ¿Cuál es la acción que yo tengo que hacer? Eliminar, ¿qué? Las distracciones. Elimine las distracciones. La cuarta terreno que habla esta Escritura es un terreno fértil. Y un terreno fértil es una mente dispuesta. Acuérdense que este sembrador salió a sembrar la semilla. Y la semilla se sembró en su corazón. Echó raíces, dio fruto. Esa es la semilla que dio fruto. Así que el terreno es bueno, es una mente dispuesta. ¿Y saben dónde los vi, hermanos? En la convención. Los vi con una mente dispuesta, con un deseo de servir. Pues que eso no se acabe. Que esa semilla que se ha plantado en sus corazones dé fruto. Tenemos un campamento al cual usted no deje que el trabajo, que el dinero y las preocupaciones ahoguen su vida. Aproveche estas cosas espirituales para que usted crezca. Colaborar con lo que Dios dice. Vamos a ver dos cosas más. Integrando la palabra a mi vida, ¿qué tengo que hacer? Tengo que actuar en ella. ¿Qué dice la Escritura en Santiago 1:22? No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Así que si el sermón entró por aquí y me salió por acá, realmente estoy viviendo una vida de engaño. ¿Qué tengo que hacer? Número uno, lo primero que tú tienes que hacer es que todos juntos, si cambian de pantalla, ¿qué tengo que hacer? Primero, visualizar. Como segundo, tengo que pronunciarlo, todos juntos. La tercera, parafrasearlo. La cuarta,
personalizarlo. Y la última, orarlo. Así que tengo que actuar en ella, en la palabra de Dios. Tengo que hacer estas cosas en mi vida. Tengo que vivir la palabra de Dios en mi vida. Eso es lo que cambia mi vida. Eso es lo que transforma mi vida. Y la última cosa que yo tengo que hacer para integrar la palabra a mi vida es que tengo que confiar en ella. Construyo mi vida en ella. Me alimento de ella, vivo en ella, crezco en ella, actúo en ella y entonces vivo confiado en ella. ¿Por qué tengo que confiar en la palabra de Dios? Porque Dios nunca te va a dar la dirección equivocada. Otras personas lo van a hacer. Incluso hay gente muy bien intencionada que quiere hacer las cosas bien, que da consejos, pero son consejos equivocados. El Salmo 119, versículo 105, ¿qué dice la Escritura? La palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi camino. ¿Qué tienes que hacer cuando estás en la oscuridad? Tienes que encender la luz. Esa es la razón por la cual necesitamos integrar la palabra a nuestras vidas, porque la palabra es luz a nuestra vida. Si el mundo tomara este libro como su ley de cada día, las cárceles no tuvieran la misma cantidad de presos que tenemos ahorita. No tuviéramos la misma cantidad de gente depresiva que tenemos hoy en día. No tuviéramos la misma cantidad de asesinos y de crimen que hoy tenemos. Así que la próxima vez que esté en la oscuridad, cuando usted esté confundido o confundida, cuando no sabes a dónde ir o qué hacer, el Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara a mis pies. Así que vamos a empezar a leer la palabra, vamos a empezar a meditar la palabra, vamos a hacer estas 5 cosas o 6 cosas en nuestra vida. Así que voy a invitarlos a que se pongan de pie y si hay una necesidad de oración, podemos hacerlo antes de terminar. Hay alguien que tiene una necesidad de oración. Hay alguien que quiere entregar su vida a Jesús. Pase al frente.